¿Cuántos no han tenido ni siquiera para sus necesidades? Vamos, pon el emoji de la mano, ¿verdad? Escribe en el chat. Yo no he tenido ni siquiera para mis necesidades. ¿Cuántos están así? ¿Cuántos de ustedes en un momento tenían mucho dinero? Mucho dinero en algún momento de su vida. Pon el signo de peso. He tenido mucho dinero. Ahora pregunta, cuando tenías mucho dinero, ¿estabas muy cerca de Dios? ¿Estaba tu relación muy buena con Dios? ¿Muy cercano estabas de Dios? Es obvio que la mayoría no. Y fue cuando lo perdimos que nos acercamos a Él, ¿no? A lo mejor si todavía tuviéramos todo ese dinero, no hubiéramos recibido a Cristo, no nos hubiéramos acercado a Dios. Muchas veces ese es el caso. Ahora, mi hijo Eric era pastor de esta iglesia, llegó a ser diácono y luego pastor justo antes de irse, se fue. Bueno, se fue a Estados Unidos porque Dios le dijo que se fuera para prepararse y después regresar aquí para poder ayudar a nuestra iglesia a levantar una gran obra aquí. Ahora se fue a Estados Unidos con la promesa de un pastor que dice, yo te quiero contratar como pastor de jóvenes, pastor de alabanza y estudias al mismo tiempo. O sea, nunca lo dejaba realmente estudiar porque todo el tiempo estaba haciendo trabajo y chamba y por enseñar buena doctrina que no estaba de acuerdo el pastor, pues entonces lo despidió y Dios lo movió para irse a Ohio, cerca del pastor Tom, que fue el conferencista de CIMA 2023. Excelente iglesia, excelente pastor, pero ya no tener nada, o sea, ya tuvo que mudarse, tuvo que buscar un trabajo y ha estado en ese proceso. Primero, pues le dieron promesas, no, si tú vienes yo te voy a dar chamba y todo. Resultó que no era así. Buscó por otros lados, le dieron promesas, tampoco. Y por fin, pues encontró un buen trabajo, ya estaba haciendo muy buen trabajo como vendedor, empezó a destacar y a hacer bastantes cosas, pero el estar en el sol le perjudicó porque él tiene problemas con piedras de riñones muy fuertes y es posible, no está 100% diagnosticado todavía, que tenga hiperoxaluria, que significa que su hígado no produce una enzima que descompone a los oxalatos y por eso produce piedras. Y había llegado a tener 3 cirugías grandes, mayores, en el espacio de 2 meses. El último fue tan grande, había una piedra en cada riñón, enorme en cada uno. Él sentía que iba a morir. Entonces él ya no podía seguir trabajando, estuvo varias semanas sin trabajar, eventualmente pues perdió ese trabajo y ahora lleva casi 2 meses no trabajando. Claro que Dios ha suplido de una manera milagrosa a través de donadores de la iglesia. Pues Gloria y yo hemos ayudado, mi papá ha ayudado, Brian y su familia ha ayudado en lo que podemos. Luego intentó entrar apenas en una empresa cristiana y todo parecía que pues se iba a quedar. Y el viernes, apenas este viernes, le avisaron, no, vamos a ir por otra dirección. Y no sabemos por qué. Lo que sí, no sé cómo va a salir de toda su situación, pero él está confiado, está echándole todos los kilos con fe, va a seguir trabajando, está tranquilo. Y pues yo también, pero sí, sí me va a doler por él, porque yo he sido misionero ya por 31 años y sé lo que es vivir por fe y sobre todo incluyendo a Eric en un momento, yo me acuerdo, donde dice, papá, tengo hambre y estaba vacía el refri, vacío la cena, vacía la cocina, no teníamos absolutamente nada, había comido lo poco que había y ya no había nada de dinero, nada de comida. Y me acuerdo qué feo se siente cuando no puedes dar ni para comer a tus hijos. Y luego apenas cuando entró algo de dinero de Televisa, yo busqué a Dios y consulté a Dios para invertir el dinero bien. Y yo sentí que Dios me guió para hacer algo y luego resultó que no era buena jugada. O sea, eso duele. Pero Dios a veces nos lleva a la tormenta porque hay cosas, hay aprendizajes que nunca vamos a comprender, lecciones que nunca vamos a aprender sin estar
en la tormenta. Ha estado trabajando mi comprensión de fe, confianza, sabiduría, prudencia, y no es casualidad que estas cosas en el área de finanzas me ha pegado justo ahora que vamos a tratar este tema. Entonces seguimos esta nueva serie de Marcos 10, confía en Jesús. Confía en Jesús con tu matrimonio. Deja que Jesús dirija tu matrimonio. Confía en Jesús en el área de los niños, ¿verdad? Recibe el reino de Dios como un niño. Y hoy vamos a ver que no debemos de confiar en las riquezas. Confía en Jesús en cuanto al área de las finanzas. En el texto de hoy vemos un hombre que se acerca a Jesús para hablar de cómo asegurar ir al cielo. Dios lo confronta con la palabra de Dios y revela lo que realmente hay en su corazón. Entonces, estudiar este pasaje me ha ayudado a cambiar mi propia perspectiva y mejorar mi comprensión y aterrizar lo que yo entiendo de las riquezas y esta vida. Y yo sé que muchos de ustedes están luchando ahorita en sus finanzas. Creo que este mensaje les va a hacer mucho bien, les va a ayudar a crecer en su fe y confianza en Dios en esta área. Y por eso vamos a ver cuatro contrastes para evitar poner nuestra confianza en las riquezas y mejor poner nuestra confianza en Jesús. ¿Listos? Contraste número 1. Casa versus comisión. Dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, o sea, note que Jesús siempre está siguiendo su camino. Dice en Lucas 9:58, las zorras tienen guaridas, las aves tienen de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora tú y yo siempre estamos enfocándonos en, quiero una casa y seguridad y todo eso, y Cristo estaba enfocado en la comisión. Es más importante la comisión que tu propia comodidad. Es más importante la comisión que tu seguridad. No dijo, ya necesito estabilidad, necesito una casa para poder establecerme, voy a comprar un lugar. No dijo eso. De hecho, los héroes de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron el mismo mindset que Jesús. Ve en Hebreos 11, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Estaba en su propia tierra, dice, morando en tiendas. Estaba en su propia tierra, estaba en la tierra prometida. Y sin embargo, Abraham, Jacob, Isaac, vieron a la tierra prometida, su propia tierra, como tierra ajena, y por eso moraban en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces estaban en su propia tierra, pero dice, ¿sabes qué? No vamos a vivir aquí como si es nuestra tierra fija, porque tenemos una tierra celestial mucho más importante que esta tierra. Entonces, ¿es pecado comprar casa? Pues claro que no. Pero muchos están tan obsesionados con tener una casa en la tierra que descuidan la comisión. Y yo les diría, más vale que te obsesiones con la comisión. Si tú te obsesionas más en tener casa que en cumplir la comisión, tú estás mal. Eres materialista, tienes problemas con idolatría, te debe obsesionar más cumplir la comisión que tener casa. No es pecado tener casa, pero tienes que poder moverte en cualquier momento, el momento que Dios te diga, ¿sabes qué? Te quiero misionero en Australia, va, o vendo y me voy, o lo rento para tener ingreso, pero me voy. Si tú no estás dispuesto a ir en cualquier momento, tú tienes idolatría, tú confías en las riquezas más que en Jesús. Entonces, ¿en dónde pones tu confianza? En tu casa, en donde pueden robarte, se puede inundar, se puede demoler, se puede quemar. Es temporal, la casa es temporal, es pasajero. O pones tu confianza en Jesús y el cumplir la gran comisión que vamos a ver más adelante tiene recompensas en la tierra y en el cielo. Segundo contraste, título versus teología. Cuando decimos teología es el conocimiento de Dios, ¿ok? Entonces, ¿estás más preocupado por títulos o más preocupado por conocer a Dios? Marcos 10, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, este hombre le llama a Jesús maestro bueno, o sea, gran título. ¿Por qué? Porque el mundo está obsesionado con títulos. Oye, ¿dónde estudiaste? No, es que no estudié en una carrera. ¿A qué? ¿A qué? La mayoría de las personas que han causado el mayor impacto en esta tierra no estudiaron carrera, no tuvieron títulos. A mi hermano tiene maestría en finanzas y administración de negocios. ¿Tú crees que la gente en su iglesia que tiene negocios van con Brian para pedir consejos? No, ¿de qué le sirve el título? Él mismo dijo ese ejemplo. Entonces yo no estoy echando a Brian, yo no estoy diciendo que no debes estudiar, yo no estoy diciendo eso, pero tu título, ¿de qué sirve? No, es que si no, no me dan trabajo. Ok, entonces consigue tu título para trabajar, pero no te obsesiones con títulos. No te obsesiones con eso. Cuando está en la cama muriendo, nadie pide, oye, tráeme mi maestría, mi título, mi doctorado. Nadie. La gente pide personas. Y todo título se va a quemar aquí en la tierra. Tú no puedes llevar tu título al cielo. De nada sirve tu título en el cielo. Lo único que sirve es aquí en la tierra poder dar más fruto. Pero si tú no estás usando tu título para dar más fruto, para cumplir la gran comisión y conocer más a Cristo, entonces ¿de qué sirve? Títulos no significan nada si no estás conociendo a Dios. Si no tienes teología, si no estás estudiando la palabra de Dios para conocer a Dios, de nada sirve tu título. Tu título es basura, es estiércol. Así lo dice Pablo en Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando de la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, tal cual debe ser. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseos, nadie mejor. En cuanto a celo, no, hombre, yo perseguí la iglesia. Tan celoso era yo de la religión según de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quieres hablar de títulos y preparación y carrera? Pablo nos vuela a todos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia cuando era inconverso, las he estimado como pérdida. Es una pérdida de tiempo por amor de Cristo. Me ha hecho perder mi tiempo y cerebro con toda esta preparación en comparación a mi amor por Cristo. Y ciertamente aún ahora de cristiano, dice Pablo, estimo todas las cosas que acaba de mencionar, todos sus títulos como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es basura toda mi religión, toda mi carrera, todos mis títulos, es basura. Y esa palabra griega significa caca, es estiércol, es basura todo eso para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle. La única manera de realmente conocer a Cristo es que tú veas la escuela y el trabajo como basura, como estiércol. Es la única forma en que tú vas a conocer bien a Él. Entonces, ¿es caca? O sea, ¿no sirve? No, estoy diciendo, tú tienes que verlo así, tú tienes que estimarlo como pérdida, como basura en comparación, si no, jamás conoces a Dios de verdad, porque siempre vas a tener distracciones, siempre vas a tener idolatría en tu corazón. La única forma es considerarlo basura en comparación al amor de Cristo y el conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Es mucho más importante. Teología, el conocer a Dios, es 1000 veces más importante que cualquier título, cualquier negocio, cualquier empresa. Nada le llega a los talones de conocer a Cristo. Qué bueno que eres una persona muy preparada. ¿Y qué? Si no conoces a Dios y su palabra, entonces de nada sirve. Vas a llegar al tribunal de Cristo y vas a decir, ok, ¿y qué tanto conociste? No, conocí cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, y toda la historia, y toda la medicina, y el cuerpo humano, y tantas cosas. Y dice, ¿y por qué no me conociste a mí? ¿Era más importante el cuerpo humano que yo, tu creador? ¿Era más importante la ley que yo?
Este hombre, me encanta, muestra urgencia y humildad, corre y se hinca. Y Jesús le contesta, dice, oye, ¿cómo puedo yo obtener vida eterna? Y Jesús contesta su pregunta con otra pregunta. Líderes, tomen notas. Oye, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, espérame. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, nadie, solo Dios es bueno. ¿O me estás diciendo Dios? ¿Me estás diciendo que yo soy Dios? ¿O solo me estás aventando títulos para lisonjearme porque eres hipócrita? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, líderes, antes de contestar la pregunta de alguien, pregunta por qué está preguntando. ¿Cuál es la intención de la pregunta? Nadie es bueno. ¿Quién te crees tú para designar quién es bueno y no? Es como la gente, ay, ¿por qué Dios permite que la gente buena sufre? ¿Quién eres tú para juzgar si son buenos o no? Nadie es bueno, solo Dios es bueno. Pero dice Jesús, si soy bueno, o sea, soy Dios, entonces mi palabra es ley. Y lo que yo te diga, más vale que lo hagas, corre y cúmplelo y escucha y beba Yemex, porque esto va para ustedes también. Si Jesús es Dios, entonces más vale que escuches lo que Jesús dice hoy. ¿Crees que Jesús es bueno? ¿Que es Dios? Escúchame, IBMX, porque la respuesta a esa pregunta es la diferencia entre el cielo y el infierno, entre vida eterna y condenación eterna. Si Jesús es bueno, es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y si tú no crees que Jesús es Dios, tú no irás al cielo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, de corazón lo crees, no nada más de la boca afuera, de corazón crees que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y si Jesús es bueno, si Jesús es Dios, entonces todo lo que Él permite es bueno. Y es lo que dice Romanos 8:28, porque es para el bien de tu eternidad. Es bueno para que cumplas tu misión, no es para que te sientas bien. Nosotros juzgamos lo que es bueno y malo de acuerdo a cómo me hace sentir. Eso no es la definición de bueno y malo. Algo puede ser bueno y me cala y lo veo como injusticia. Dios, ¿por qué permites? El cáncer puede ser bueno. ¿Cómo puede ser bueno? Es enfermedad, es malo. Pero si Dios lo usa para bien, ¿por qué es malo? Es que tú y yo no tenemos el juicio para designar qué es bueno y malo. Y a veces jugamos el papel de Dios. Creemos que tenemos la capacidad de juzgar qué es bueno y malo. Pero tal vez algo no se siente bien, pero es para que cumplas bien tu propósito. Si te doy cáncer, Scott, si permito que tengas cáncer, entonces, y tú lo usas a beneficio del reino de Dios, es bueno. Es bueno. Ay, pero es que no se sanó, murió de cáncer y se fue al cielo. ¿Cuál es lo malo ahí? ¿Qué es lo malo ahí? No. Tú y yo nos creemos más de lo que somos. No somos Dios para juzgar lo que es bueno y malo. Nadie es bueno. Todos somos malos. El único bueno es Dios. Y el único que puede juzgar si algo es bueno o malo es Él. Tercer contraste, y este es el que más tiempo va a tomar. La letra de la ley versus el espíritu de la ley. Vamos a leer del 19 al 27. Dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí es cuando Jesús responde la pregunta al rico de cómo heredar vida eterna y cita la ley y declara 6 de los 10 mandamientos. Y él responde, pues yo ya guardé todo esto desde mi juventud. Por eso, nada más quiero aclarar en tu Biblia cuando dice el joven rico, no es lo correcto porque desde su juventud había guardado estos mandamientos. Entonces ya no es joven, ¿verdad? Desde mi juventud. Entonces no está en su juventud. Desde mi juventud he guardado estas cosas. Entonces no es joven, aunque algunos podrían argumentar, sí, pero dice que vino corriendo sin co. Alguien que solo un joven puede hacer eso. Para todos nosotros que tenemos
más de 40, ¿verdad? Más de 50. Pero la reacción de Jesús me encanta. Dice, mirándole, le amó. Eso puede significar dos cosas, ¿ok? Fue arrogancia, de que todo eso ya lo hice. Desde mi juventud lo he hecho. Y le amó porque el amor cubre una multitud de pecados, ¿verdad? Puede ser que Jesús le amó, voy a cubrir este pobre, arrogante, soberbio y le voy a bajar 2 rayitas en que ahorita le voy a lanzar un reto para mostrarle que no es tan bueno como cree. Pudo haber sido. También pudo haber sido que, oye, le amó, o sea, wow, qué chido, o sea, le estás echando ganas, estás guardando la ley, entonces déjame ahora llevarte a otro nivel. Pues como dice Juan 15, no 2, el que da fruto, Dios lo limpia, le corta, le poda para poder llevar más fruto. Entonces me encanta la chamba que vienes haciendo, ahora te voy a lanzar un reto para llevarte a otro nivel. ¿Verdad? A veces el ser podado se siente igual como ser disciplinado, ¿verdad? A veces se siente muy similar, pero no lo es. Lo que sí sabemos es que el reto que Dios le da, que Jesús le da, le revela su corazón. Revela ante todo su corazón y para eso es el 2B. Para eso es el quinto nivel. Para los que no saben de los niveles, pues hay 7 niveles y el 2B y el quinto nivel son pruebas fuertes, fuertes para revelar el corazón. Entonces aquí viene el reto de Jesús. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No te quedes con nada y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pregunta, ¿qué harías si Dios te dijera esto hoy? ¿Qué harías si Dios te dijera, quiero que vendas todo lo que tienes y lo regales todo? No quiero que te quedes con nada y quiero que me sigas, me sirvas y que te enfoques en hacer tesoros en el cielo. ¿Qué harías? Ahora, los mandamientos que Jesús no mencionó, él menciona 6. Todos tienen que ver con el prójimo. Los que no mencionó tenían que ver con Dios, porque este reto va a revelar quién es su Dios. Si Jesús es bueno, si es Dios y te pide vender todo, ¿lo harías? ¿Tendrías la fe de confiar en Él con tu vida, sabiendo que Él tiene algo mejor? Que si Él dice, vende todo y no te quedes con nada, ven y sígueme, pues que yo te voy a cuidar. ¿Vas a confiar en él o dudarías y empezarías a justificar? Bueno, yo no creo que es todo. Obviamente, pues tengo que tener donde dormir. Obviamente tengo que tener para comer. Entonces, obviamente, no le daría todo. No puede significar todo. Es todo, 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 todo. No te quedas con nada. Vendes cada ropa, vendes cada joya, vendes cada posesión que tienes. Dejas tu trabajo, todo. Vende todo y dalo a pobres. Y sígueme, dice. Sígueme, ¿lo harías o empezarías a justificar y poner pretexto, decir, no, pues eso es ilógico? Se ve quién es Dios para ti. Fe es no andar de vista. No tengo seguridad, pero tengo la certeza que Dios no me va a desamparar, que Dios no me va a dejar mal. Tengo la certeza, yo no sé cómo funciona, pero lo hago porque no me va a dejar así nada más. Fe es, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios porque lo conozco y yo sé que es bueno, yo sé que me ama y entonces yo sé que puedo confiar en Él, no me va a dejar bailando, no me va a dejar morir solo. Y por eso es importante discipularte. Por eso es tan importante en las lecciones del discipulado, porque si tú no conoces a Dios de verdad, tú no vas a tener la fe y la confianza de confiarle todo. No lo vas a tener. Por eso es importante llegar a Casa Amistad para conocer quién es Él, para que si te pide algo súper fuera de serie, no tienes problema porque confías en Él, porque lo conoces. ¿Estás dispuesto tú, ahorita que me estás escuchando, estás dispuesto a vender todo, absolutamente todo lo que tienes y darlo a los pobres? Si no estás dispuesto, tú eres materialista, punto. Ah, pues ¿cómo crees? Eres materialista, ¿qué te voy a decir? Tú no confías en Dios. El rico cumplía estos mandamientos
pero los otros no. Los 6 con el prójimo sí, pero los que con Dios no. Por eso es la letra de la ley y el espíritu de la ley. Dios lo que quiere es que estemos conociéndole a Él y siendo la extensión de Dios. Pero ¿cuántos no dicen, bueno, yo doy misiones, pero yo evangelizar? No. No, está muy difícil que yo me ponga a ir a la calle a discipular, a evangelizar a alguien en el parque. No, yo no. Para eso pago a los misioneros. Yo doy misiones. Oye, no es para que tú escojas lo que quieres hacer y no. Dice la palabra de Dios, ay de mí si yo no predico el evangelio. Si tú nunca explicas el plan de salvación y predicas el evangelio a alguien más, tú vas a llegar al cielo y te vas a decepcionar. Dios te va a regañar. Tú no puedes ser un cristiano, tú no puedes ser un discípulo, un seguidor de Cristo y no predicar el evangelio. No puedes. Dios es el que debe mandar. Ese es el punto. Confía en Jesús, no en las riquezas. ¿Es Dios quien te manda? ¿O es la seguridad y las posesiones lo que te jalan? No solo se trata de tú cumplir mandamientos, se trata de tú adorar a Dios. Se trata de tú conectar realmente con otras personas. Se trata de servir a los hombres y así servir a Dios en cumplir tu razón de ser. Como dice mi pastor Alan Shelby, el ministerio corre sobre los rieles de las relaciones. Tú tienes un ministerio, Dios te ha dado ministerio. No que seas pastor, no que seas misionero, pero todo creyente debe de estar enseñando la palabra de Dios a alguien más. Si no, no es maduro, no ha crecido. Y Jesús está revelando en este momento, agárrame esto. Jesús está revelando, ok, tal vez nunca hiciste nada malo contra tu prójimo, pero tampoco tú has invertido en ayudarles, no has compartido lo que tienes, lo que Dios te ha dado para edificar a tu prójimo, no has sufrido para servir, no has sacrificado para servir. Él dice, vende todo lo que tienes, ahí vas a tener que sacrificar y sufrir y dar a los pobres, sirve a otros. ¿Y por qué lo vas a hacer? Vas a tener tesoros en el cielo. Y dice, y lo ven, sígueme. Es para seguir a Jesús, para ser su discípulo, para tomar tu cruz, morir a ti mismo y cumplir la misión que Dios te ha dado. Y a veces las riquezas son el estorbo para que no cumplas tu propósito de vida. Son un estorbo y te tienes que despojar para que cumplas tu misión. Dice, dale a los pobres. Bueno, tenemos que definir quiénes son los pobres, ¿verdad? Jesús pide invertir sus bienes en los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Hablan de los inconversos, hablan en algunos lugares, más en el Antiguo Testamento, de gente que no tiene dinero, pero en el Nuevo Testamento normalmente habla de inconversos o habla de hermanos en Cristo que tienen necesidad. ¿Ok? Porque Dios no está buscando erradicar la pobreza. Esa es una tontería. Entonces, no podemos estar pensando en eso porque Él hasta dijo, siempre tendréis los pobres con ustedes. Eso significa que siempre van a haber pobres, siempre. ¿Okay? Y Jesús no vino para erradicar la pobreza, ni ha encargado a la iglesia erradicar la pobreza. Lo que Él quiere es erradicar la pobreza espiritual. La pobreza espiritual. Mateo 11:5 dice, a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Quiénes son los pobres ahí? Inconversos. Lucas 4, me han ungido para dar buenas nuevas, evangelio, buenas nuevas a los pobres. A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen el evangelio, inconversos. Luego en Romanos 15 dice, porque a Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces la gente en necesidad no tienen, están en Jerusalén, había un hambre, tenían pobreza, les faltaba comida. Y dice, pues les pareció bueno y son deudores, noten, deudores, no materiales. No es una deuda material, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales de Israel, porque el evangelio vino de Israel, Cristo
fue judío. Deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Pues sí, les falta cosas materiales, pero hay una deuda y esa deuda no tiene que ver con dinero. Dice, oye, yo obtuve bienes espirituales, oye, pues está bien, entonces yo debo ayudarte materialmente. Luego dice 2 Corintios 6:10, Pablo se describe a sí mismo como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Él tiene necesidad física, pero está enriqueciendo espiritualmente a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Entonces, ¿qué es pobreza? A lo mejor no tengo cosas físicas, pero tengo riquezas espirituales, lo tengo todo. ¿Ves? ¿Ves cómo Dios ve aún la pobreza física? No la gran cosa, dice él, no es la gran cosa. Lo espiritual es mucho más importante. En Hebreos 11:37 dice que los héroes de la fe fueron, entre otras cosas, pobres. Pobres. Entonces yo te pregunto, escúchame muy bien porque aquí viene la aplicación. Déjame aterrizarlo en tu vida. ¿Estás sacrificando y sufriendo para servir a los inconversos? ¿Estás usando tu tiempo, talentos y tesoros para que los inconversos sean salvos, para evangelizar? ¿Estás sacrificando y sufriendo para servir a los misioneros, usando de tu tiempo, talentos y tesoros para que ellos puedan evangelizar a los extranjeros? ¿Estás sacrificando y sufriendo para servir a tus hermanos en necesidad dentro de la iglesia? Dar de tu tiempo, talentos y tesoros para que ellos puedan crecer espiritualmente. Estás sacrificando y sufriendo para servir a los niños, como vimos en el mensaje anterior, dar de tu tiempo, talentos y tesoros para que los niños puedan ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. Estás sacrificando y sufriendo para servir a la IBEBAYEMEX. Estás dando de tu tiempo, talentos y tesoros para que podamos crecer y tener un impacto en la Ciudad de México. Hermanos, si tú no estás haciendo eso, entonces tú estás confiando en las riquezas. ¿Y se acuerdan cómo se llama el Dios de las riquezas? Mamón. No seas un seguidor de él. Así se llama el Dios de las riquezas en el griego. Mateo 6:19-20 dice que no debemos hacer tesoros en la tierra. No lo hagas, no lo hagas. Haz tesoros en el cielo. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón. Este es el mensaje central en este día. No confías en las riquezas, confía en Jesús. Dale tu corazón. Dale tu corazón. Y por eso él dijo al joven rico, que no era joven rico, al rico, Mateo 19:21, dice, ven, sígueme. Toma tu cruz, sígueme. Si Dios está diciendo, si Jesús está diciendo, vende todo lo que tienes, no te quedes con nada. Y ven, sígueme. Haz tesoros en los cielos y sígueme. ¿Qué está diciendo? Si tú estás conmigo, entonces yo me cuido de ti. Pero ¿por qué abandonó a Jesús? Porque no confió en él. No creyó que era suficiente Jesús para cuidarle y sus necesidades. ¿Tú confías más en Dios o confías más en el dinero? Un pequeño test rápido. Cuando tu cuenta bancaria está muy baja y no sabes cómo hacer, vives con más estrés, se altera más tu corazón, tu presión, se te sube más, te estresas. ¿O estás igual que cuando tienes la cuenta llena? Cuenta llena o vacía, tú eres la misma persona, ¿sí o no? Sea honesto, ¿sí o no? Si te alteras cuando no tienes y estás tranquilo cuando tienes, tú confías más en el dinero que en Dios. Versículo 22. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el rico fue afligido. La palabra afligido significa como nublado. Estuvo triste por esta palabra y se fue triste. Y esa palabra que se traduce triste también es usado para luto. O sea, se agravió.
Se puso casi en luto. ¿Y qué pasa? Se fue, abandonó a Jesús. Se fue, lo dejó. ¿Dónde quedó su humildad hincándose? ¿Dónde quedó su adoración? Entonces, ¿Jesús ya no es bueno? No, ya siempre no eres muy bueno, porque estás pidiendo que vende todo lo que tenga. No, pues entonces no eres un maestro bueno. Ah, ya no es bueno. Ya no es bueno. Me hace recordar un señor que llegó a nuestra iglesia por YouTube. Estaba muy peleado con Dios. Le tocó el corazón uno de los mensajes que vio, que prediqué en YouTube. Y llegó a nuestra iglesia, recibió a Cristo y se encariñó de nosotros, nos amó y le gustó, pero nunca fue fiel. Y un día le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no? No, es que yo estoy buscando recuperar toda la riqueza que en su momento tuve y que perdí. Entonces estoy en una misión para recuperar toda esa riqueza. Y dije, pero si Dios no quiere eso, no quiere que recuperes tu riqueza, sino que lo conozcas y crezcas en tu fe. Dice, no, yo voy a recuperar lo que perdí. Y cortó lazos, ya no hay contacto con él. Hubo una confrontación y se reveló dónde está su corazón. Marcos 10:23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y ahí está la diferencia. Los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El problema no es el dinero, es el amor al dinero, es confiar en las riquezas, porque confianza es amor. O sea, si tú amas a Dios, confías en Él. Si tú no confías en Dios, es que no lo amas. No, pero tengo sentimientos bonitos para Él. Eso no es amor. Eso no es amor. Porque amor es hacerle caso. Y cuando te pide hacer algo que parece absurdo como vender todo, si no lo haces porque no confías en Él, es porque realmente no lo amas. ¿Verdad? Es imposible para un inconverso entrar en el reino de Dios. Es imposible que un inconverso sea salvo si confía en las riquezas. No puede. Y ahí cuando dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Yo he escuchado la explicación de que, bueno, el portón, hay una puertita y en la noche pues lo cierra, entonces eso se llama el ojo de la aguja, y para que un camello pase pues tiene que despojarse de todo lo que tiene y ponerse de rodillas y como que gatear hasta que entre. Ok, pregunta, ¿es posible que un camello entre así? Claro, es posible. Bueno, entonces no significa eso. ¿Ok? En primer lugar, yo investigué y busqué e históricamente no hay evidencias de que había tal cosa y que eso se llamaba ojo de una aguja y que a eso estaba refiriendo de Cristo. No hay evidencias de ello. Suena bien para un video de TikTok, ¿ok? Y hasta yo lo he compartido porque yo pensé que sí, pero esta vez investigué cañón bien y no hay manera. Es más, la palabra usada aquí para aguja es de coser. Es de coser. Entonces, así como empecé mi ministerio pensando y creyendo lo que decía, y luego dudé por lo que algunos explicaban históricamente, pero ya investigué históricamente, no hay evidencias. Nadie usó este pasaje de esa manera. Nadie en toda la historia. Solo empezaron mucho después. Y es algo inventado, es un significado inventado, no hay evidencia. La palabra literalmente que usaron Marcos, que usó Mateo, era una aguja para coser. Es algo imposible. ¿Cómo va a caber un camello en el ojo de una aguja de coser? Es imposible. Para el hombre es imposible, sin embargo para Dios no. Para Dios no. Él puede convertir agua en vino. Él puede hacer que un camello pase por el ojo de una aguja. Él sí puede. O lo crees o no lo puedes. ¿Crees? Y dices, no es cierto. Eso es imposible. Para Dios no.
Y si tú no crees que es posible para Dios, entonces ahí está el problema. Tú no conoces realmente a Dios, no lo conoces de verdad. Los discípulos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces, ¿quién puede? Nadie puede. No, pues no, nadie puede. Nadie puede por sus propias obras. Solo Dios nos puede salvar. Ahora, ¿por qué se asombraron? Porque están todavía en el Antiguo Testamento. Tienes que recordar, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no son el Nuevo Testamento. Hebreos 9 dice que el Nuevo Testamento no empieza hasta la muerte de Cristo. Todo el Evangelio casi, 90% de los Evangelios está en el Antiguo Testamento. Están bajo la ley. Cristo es una transición entre la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero él todavía vivía en el Antiguo Testamento. Él todavía vive bajo la ley. Y bajo la ley, Dios trataba a Israel por medio del reino de los cielos, no el reino de Dios, el reino físico. Entonces, cuando Dios estaba, esa era la manera de ellos medir. Si Dios me está bendiciendo es porque me estoy portando bien, entonces Dios me está bendiciendo con muchos bienes. La bendición es física porque entonces yo sé que ando bien con Dios. Entonces, cuando dice casi imposible que un rico entre, sino es imposible que el rico entre el reino de Dios, es porque está diciendo, y ellos se asombran porque dicen, pero ¿cómo? Si la persona a quien Dios está bendiciendo con muchas riquezas no puede entrar al reino de Dios, ¿quién puede ser salvo? Porque están acostumbrados a pensar físicamente, pero el reino de Dios no es físico, ese es el reino de los cielos. El reino de Dios, Dios es espíritu, es espiritual, y tus riquezas nada te sirven en el reino espiritual. Tus títulos, tu casa, nada sirve para el reino espiritual. Y nadie puede ser salvo si Dios no nos salva. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y ni la fe es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por obras, es un regalo de Dios, vida eterna en Cristo. Nada es imposible para Dios. Y tú tienes que creer, nadie puede ser salvo si no es por Dios. Y nadie puede ser espiritual sino por Dios. Nadie puede crecer espiritualmente sino por Dios. Mi ministerio no va a crecer sino por Dios. No es por mis obras. Y si tú crees que nada es imposible para Dios, entonces tú debes de creer, Dios puede sostenerte aun si vendes todo y no tengas nada. Pues ¿cómo voy a comer? Dios va a suplir, Dios va a proveer. Para Él no hay imposibles. ¿Confías? ¿Lo crees o no? Y también por eso digo, es imposible para un cristiano hacer tesoros en el cielo y reinar con Cristo y cumplir su propósito de vida si confía en las riquezas. Imposible. Y eso nos lleva al cuarto y último contraste. Protección versus promesa. Nuestra protección versus la promesa de Dios. Dice en Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Será un reclamo de Pedro o una pregunta sincera? Y quiero que notes dos cosas que él dice, ¿verdad? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido, porque siempre la victoria espiritual viene en dos pasos, no uno, dos. ¿Verdad? Es como Israel salió de Egipto, paso uno, y tuvo que entrar en la tierra prometida, paso 2. Por eso 1 Timoteo 2:4 dice, hay que orar para que todos los hombres sean salvos, evangelismo, salir de Egipto, dejarlo todo, y vengan al conocimiento de la verdad, el discipulado, el seguir a Jesús. ¿Okay? Dejas el pecado para recibir a Cristo y sigas a Jesús. Evangelismo, discipulado. ¿Y qué recompensa hay por hacer esto? Jesús no reclama, dice, ay, ¿por qué me estás buscando qué sacar? No le regaña a Pedro, le promete, le hace una promesa.
Dice, no hay nadie que deje todas esas cosas que no reciba 100 veces más en este tiempo. Pero noten, ojo, lo deja por causa de mí y del evangelio. Dos, dice, recibe 100 veces más en este tiempo y en el cielo. Pero ojo, también recibe persecuciones. O sea, sí, vas a recibir 100 veces más lo que tú dejes por mí, vas a recibir 100 veces más en esta tierra con persecuciones. De todas formas, va a haber pruebas. Queremos nuestra protección y seguridad, pero Jesús nos invita a confiar en Él y en sus promesas. Y por eso yo te pregunto ahorita, y les pregunto, escriben en el chat o dejan un comentario, ¿verdad? Si mi casa se quemara hoy, ¿con cuántos de ustedes cuento? Dices, Scott, tú vente con tu familia, aquí tenemos un cuarto en nuestra casa para que tú vengas. Vente. ¿Cuántos? Yo sé que varios. Gracias, gracias. Y Dios dice, dad y se os dará. Malaquías dice, si damos nuestros diezmos y aseguramos que haya alimento en la casa de Dios, Dios dice que va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes, quiero que me escriban en los comentarios abajo, cuántos de ustedes tienen un testimonio vivo de esta verdad, que Dios bendice al generoso, Dios bendice al dador alegre, que más bienaventurado, más bendición hay para el que da que el que recibe, el que confía más en Dios que en las riquezas? ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero que compartas tu testimonio abajo. Te voy a contar dos rápido. Ya viene la siembra, ¿ok? Próximo mes tenemos la siembra con Luis García, que viene a enseñarnos, y luego vamos a prometer en octubre ahorrar lo más que podemos y dar la siembra en diciembre. En 2021, Brian prometió con su familia 50,000 pesos. Eso es una locura para nuestras familias, él y yo. Y después de darlo, a los meses después, como febrero, marzo de 2022, el gobierno de Estados Unidos dieron un gran, perdóname, creo que tengo las fechas mal, creo que fue para la siembra 2020 y para 2021 el gobierno de Estados Unidos mandó un cheque del SAT para ayudar a los que estaban pasando por el COVID por exactamente 50,000 pesos, lo que había prometido. Una doctora de la Iglesia Bautista de Monterrey también, ella dice, ok, este mes entero, todo lo que yo reciba de consulta, se lo voy a dar a Dios en la siembra. Y creo que rompió récord de ingresos. Nunca había tenido tantas consultas. Y el dinero era muy grande y lo dio todo a la siembra. Cumplió, prometió y cumplió. Y después, a los meses, Dios le regresó exactamente la misma cantidad que ella había dado en la siembra. O sea, hay testimonio que si tú das, Dios responde. Dios responde y dice, ay, tú vas a recibir mucho más de lo que tú das. Yo te voy a cuidar, tú confía en mí. Hay testimonios vivos de esto. Si tú tienes uno, por favor, escríbelo en el comentario abajo. Ahora, eso sí, hay una cláusula. En Marcos 10:31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora, en Mateo 19, que habla del rico que viene, termina con esta frase. Y luego, capítulo 20, Mateo 20, viene toda una historia de un padre de familia que contrata obreros de la viña y él promete a cada uno un denario. O sea, yo te contrato por un denario al principio del día. Luego, unas 3 horas después, contrata a otros por un denario. Después, otras 3 horas, contrata a otros. Y luego, los que nada más aguantan unas horas, 2 horas del día, les promete un denario. Y cuando empieza a pagarles a ellos, los primeros dicen, pues si le está pagando un denario a ellos, que nada más trabajaron ese poco tiempo, seguro me va a dar mucho más. Y luego Dios le da, o sea, bueno, el padre de familia le da un denario y se enojan, pero ¿por qué? Ellos no aguantaron nada, yo todo el día, hey, ¿por qué te enojas? ¿No quedamos tú y yo en un denario? Aquí dice Mateo 20:13, él respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno.
Yo soy bueno. Estamos hablando de Dios. Y tienes tu envidia porque le decido a dar a él que trabajó menos lo mismo que te doy a ti. Así los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ahora, un principio aquí de finanzas. El dueño de su dinero puede hacer lo que quiera con su dinero y nadie puede regañar, ni reclamar, ni juzgar en cómo usa su dinero. Ese es un principio bíblico. Aquí Dios mismo lo está diciendo. Y lo que Jesús enseña aquí es que no solo es que uno deja X cosa para recibir 100 veces más, sino también está diciendo tu actitud importa tanto como tu acción. Hey, yo he dejado todo eso, entonces dame 100 veces más. Si yo doy a este más que a ti, ¿te vas a enojar? ¿Tienes envidia? Dios es justo y Dios es bueno y a veces da a algunos más que lo que da a otros. Y que eso no debe afectarnos. Y si te afecta es porque tienes mal corazón. Si te afecta es porque tú tienes envidia y Él está permitiéndolo para revelar lo que hay en tu corazón. Y aquí es donde también vemos un principio, y eso es que el dinero es solo una herramienta para medir nuestro corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién confías más? ¿Tu cuenta o en Dios? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a las cosas? ¿Tienes envidia cuando Dios da más a otros? Es porque amas más el dinero. Entonces, eres materialista, tienes un problema con la idolatría. Y por eso dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No te voy a alabar hasta que yo sé cuáles fueron tus intenciones. No solo son las acciones, es la actitud y las intenciones. Sí cuentan, sí cuentan. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. ¿Qué cosa encubierta? Las intenciones del corazón, sea buena o sea mala. Entonces las intenciones del corazón cuentan tanto como las obras. No confías en las riquezas. Entonces vamos a confiar más en Jesús que en las riquezas. ¿Okay? Y por eso también quiero tratar algunos asuntos prácticos en la iglesia. Hay un principio, no es pecado pedir prestado, no es pecado, pero te conviertes en esclavo y siervo del que te presta. Entonces, mide bien. Pero lo que sí nosotros pedimos en nuestra iglesia es que por favor no andes pidiendo a gente de la iglesia prestado. No lo hagas, no lo hagas. Porque si quedas mal, entonces vas a dividir la iglesia. Entonces no es un buen principio. ¿Okay? No pidas prestado a gente de la iglesia. Pide prestado al banco, pide prestado a alguien fuera de la iglesia, pero no pidas prestado a gente de la iglesia, por favor. ¿Por qué lo digo? Porque si realmente confías en Dios, ok, puede ser que pides prestado. Yo lo he tenido que hacer, pero lo pido a una organización que nos da a los misioneros uh, menos interés que el banco, entonces me conviene. Y si quedo mal es con una organización, no es con una persona y mucho menos con una persona en el cuerpo de Cristo. No destruyas el cuerpo de Cristo por tus imprudencias financieras. Entonces, por favor, entiende que en la iglesia, cuando se trata de finanzas, todo lo que hacemos en la iglesia es para la iglesia. Nadie puede vender cosa que es para ellos. No, pero es para que yo junte para ir a Ejes. No, es para ti ir a Ejes. No, es personal, es ganancia personal. En la iglesia, la única cosa que nosotros damos permiso para vender es para un grupo de la iglesia. Entonces, jóvenes que quieren juntar para Ejes, trabajen juntos para que entre todos los que trabajen se reparta el dinero. Pues nadie quiso ayudarme. Bueno, entonces de parte vertical eres el único que participó, pues el dinero va para ti, pero no es para ti.
Nunca puede la venta en la iglesia ser para ganancia personal. ¿Sí me estoy explicando? No se puede. Eso va en contra de las reglas. No es correcto. Porque entonces muy rápido la iglesia se va a convertir en lo que le hizo enojar mucho a Jesús. Una casa, un mercado. Ya no es la casa de Dios. Ya no es la casa de oración, es un mercado. Y eso no está bien. Entonces, por favor, seamos prudentes con nuestro dinero. Confía en Dios. Y si tienes que pedir, pida afuera, no en la iglesia. Y si vas a vender para poder ir, háganlo como iglesia, como grupo. Nadie puede individualmente ganar nada, ni un peso. Si tú tienes catálogo, si quieres vender a alguien en la iglesia, hazlo fuera de la iglesia, hazlo en la calle, ahí haz lo que quieras. Pero en la iglesia no vas a usar el tiempo del domingo en la iglesia para vender tu catálogo, para vender tus postres, para ti. No se puede, no es correcto, no es de acuerdo a los principios bíblicos. Y aprendamos a confiar en Jesús más que en las riquezas. ¿Cómo? Para eso les voy a pedir un solo reto hoy, ¿vale? Un reto. ¿Están listos? Un reto. Yo no sé si eres capaz. Yo no sé si confías más en Dios que en las riquezas o no. Yo no sé. Pero te voy a dejar un reto. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a confiarle a Dios una semana entera de tus ingresos? Una semana entera tus ingresos. Dices que me pagan por mes, entonces divídelo entre 4. Si me pagan por quincena, entonces divídelo en 2. Pero una semana entera. Ahora, eso no es tanto como vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y no te quedes con nada. No estoy diciendo eso. Una semana de ganancia. ¿Cuántos de ustedes entran en ese reto? Estamos tratando de romper nuestra confianza en las riquezas. Esto es un ejercicio, un buen ejercicio. Un ejercicio bíblico, porque tú sabes que si tú lo das a la iglesia, vamos a usarlo para evangelizar y para discipular. Tú sabes que vamos a usar bien ese dinero. Entonces estamos pidiendo que tú te estoy lanzando un reto. Confíale a Dios una semana entera de ganancia, de ingreso a Dios. Dáselo a Dios. Dáselo a la iglesia. Ahora, si tú tú eres un invitado de honor, es la primera vez que te conectas, estás viendo este video, que estás en la iglesia el día de hoy, déjame decir que nos encanta que hayas llegado, pero entiende que tú no puedes entrar en el reino de Dios si confías en las riquezas. Tu dinero no puede ayudarte a entrar al reino de Dios. Tus buenas obras, aunque uses tu dinero para hacer buenas cosas de caridad, no puede ayudarte a entrar. Yo sé que hay religiones y sobre todo la religión predominante de nuestro país enseña que sí puedes ganar tu lugar en el cielo dando ofrendas. No puedes, no se puede. Sin Cristo tú y yo somos pobres. De hecho, la Biblia dice que Él se hizo pobre. Dios, teniendo la vida eterna, o sea, la vida, Dios en su riqueza, Jesús teniendo justicia que está igualado a riquezas, se hizo pobre en la cruz, se hizo pobre, se despojó para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él teniendo todas las riquezas de la eternidad, se hizo pobre para nosotros poder obtener las mismas riquezas. Sin Cristo tú no puedes entrar al cielo. Él es el único camino. Y por eso murió en la cruz, para poder dar su vida, despojar su divinidad, despojar y todo, tomar nuestro pecado. Se hizo pobre porque el pecado es pobreza. Y Él se hizo pobre en la cruz. Fue al infierno a pagar por ese pecado y lo resucitó teniendo otra vez la justicia, vivo, perfecto, pero es de esa manera que Él ofrece a nosotros pecadores que seamos hechos justicia en Él, en Cristo. Entonces, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. O lo tienes o no lo tienes. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama. Él está tocando la puerta de tu corazón y Él quiere entrar. Y si tú lo recibes, recibes vida eterna. Tendrás las riquezas del Evangelio para poder ir al cielo. Y si no, sigues siendo pobre sin Él y vas al infierno. No por pobre de pesos, pobre de pecado.
pobre de no tener justicia. Entonces, ¿no quieres ser enriquecido por Cristo Jesús en este momento que estás escuchando este video? Si sí, entonces yo te voy a pedir que ores conmigo. Invita a Cristo, abre la puerta de tu corazón, invítalo a entrar en tu vida, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Ora conmigo, dile: Dios, reconozco que soy pecador, soy un pobre, he hecho mucho mal. Yo sé que voy al infierno, pero gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por mí, tomar mi pecado. Él, teniendo las riquezas de la justicia, se hizo pobre en la cruz y se fue al infierno por mí, para que yo pueda ser enriquecido en Él. Por favor, Dios, entra a mi vida. Cristo, abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. Dame vida eterna, dame tu justicia, dame tus riquezas de gracia y de gloria. Hazme tu hijo. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a seguir estudiando esta palabra, seguir estudiando, porque yo quiero seguir enriqueciéndome, enriqueciendo mi fe, enriqueciendo mi familia, mi vida con tu palabra. Por favor, gracias. Gracias por la vida eterna y este regalo que me acabas de dar. En nombre de Jesús. Amén. Si tú acabas de recibir a Cristo, por favor, deja un comentario abajo. Dice: yo acabo de recibir a Cristo. Hoy recibí a Cristo. Pon la fecha del día de hoy. Ese es tu cumpleaños espiritual. Y bienvenido a la familia de Dios, porque si Dios es tu papá y Dios es mi papá, tú y yo somos familia. Somos hermanos. Bienvenidos a la familia. Qué bueno. Y ahora yo te invito a que vayas a ibbaymex.com, ibbaymex.com, y ve al botón abajo que dice próximos pasos. Ahora que soy salvo, ¿ahora qué? Ahí te vamos a decir, queremos ayudarte, porque como bebé recién nacido necesitas de una familia para amarte, cuidarte, guiarte, enseñarte. Y IBBayMX queremos ser esa familia para ti. Y ustedes que son miembros, pues vamos ahora a entrar y mostrar a Dios que Él es realmente nuestro Dios. No tenemos la confianza en las riquezas, tenemos toda la plena confianza en Dios para suplir mis necesidades, para permitir y ayudarme a ir acima, para permitir y ayudarme a dar una ofrenda grande en la siembra, porque yo quiero mostrar que las riquezas, no confío en las riquezas. Yo estoy más enfocado en las cosas de Dios y en las celestiales que aquí en la tierra. Y nos vemos la próxima semana.